Amén, muy bien. Abra su Biblia en Segunda de Samuel. Quitar su Biblia ahí, Segunda de Samuel. Continuamos con la biografía de David. Bueno, continuamos con esta serie. El domingo pasado estuvimos hablando de David y el arca de Dios. El arca de Dios que representa, ¿qué representa el arca de Dios, hermana Flor? Representa él mismo los tesoros que él, uno de él, la presencia de él, de Dios. Presencia de Dios, así es. Que son los tesoros que era la vara de David, el oro y... Ay, no me acuerdo lo que pasó. La vara de Aarón, La vara de Aarón. el maná y las dos tablas de piedra, las dos tablas de los mandamientos. Así es. Bueno, pero lo principal es que el arca de Dios representa la presencia de Dios, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de eso el domingo pasado, esta mañana. Hoy estaremos hablando de los dominios de David. Y esto pues es a veces uno lee, ¿verdad? Y uno se da cuenta de que también representa, es algo que también se aplica a nuestra vida, a la vida de la iglesia. Y yo dije, bueno, a ver, ¿qué podemos sacarle a este capítulo 8 de 2 de Samuel? Y sí, la verdad, hermanos, es algo tremendo lo que uno descubre en la palabra de Dios. Y quiero hablar acerca de los dominios de David en esta serie, estudio más acerca de la biografía. 2 de Samuel capítulo 8. Vamos a leer versículos del 1 al 3 esta mañana. Dice de esta manera: después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Metac Amán de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra. Y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entregó para preservarle la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Hasta ahí lo vamos a dejar. Los dominios de David. Quiero hablar en primer lugar acerca de David, un hombre de guerra. La Biblia dice que David era un hombre de guerra. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad? Era un hombre de guerra desde sus primeros años como pastor de ovejas. David ya traía en su sangre ese espíritu de lucha, ese espíritu de guerra. El espíritu de guerra estaba en el ADN de David, por decir así. Era un hombre, ¿verdad?, que desde sus inicios, desde su trabajo como pastor de ovejas, él tenía ese carácter, ese espíritu, ¿verdad? Tenía esa disposición. O sea, David no le tenía miedo a nadie, se enfrentaba. Era de esas personas, ¿verdad?, arriesgadas. Era de esas personas que se arrojaban, podríamos decir, sin medir las consecuencias. Pero eso le ayudó a desarrollar en él un espíritu de guerra, un espíritu de lucha, un espíritu de batalla. Y de hecho él había derramado mucha sangre. Dios mismo lo dijo ahí, se lo dijo a él en Primera de Crónicas capítulo 22, vea conmigo. Primera de Crónicas 22, versículos 7 y 8, por favor, dice estas palabras. Dice: y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Dios mismo le está diciendo a David: tú no me edificarás casa a mi nombre, porque tú has derramado mucha sangre. O sea, porque era David un hombre de guerra. David era un conquistador, un hombre que no podía estar sin planear una guerra, una batalla, una conquista. Siempre tenía un plan de batalla, siempre tenía un plan de conquista, siempre tenía un plan de guerra. Aleluya, era un hombre, ¿verdad?, que había conquistado y conquistado. Amén, él estaba dominando durante su reinado.
Israel, la nación de Israel fue una nación que conquistó, como cuando España, ¿verdad?, conquistó gran parte de América hace 200 años atrás, ¿verdad? O más bien 500 años atrás, 250 años, y a 200 años que vino la independencia. Pero así era Israel, la nación de Israel durante el reinado de David. Era, amén, una nación que estaba conquistando, y porque David siempre tenía un plan de batalla. Ahora, esto nos dice que la iglesia de Cristo también siempre debe tener un plan de batalla, un plan de guerra. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no podemos adormecernos, no podemos bajar la guardia, no podemos dejar de hacer la obra de Dios esta mañana, porque Dios nos ha llamado a la batalla, Dios nos ha llamado a la guerra, Dios nos ha llamado a tomar dominio. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el plan de Dios con la iglesia esta mañana. Para eso Dios estableció la iglesia. Perdón. Entonces estamos hablando, iglesia, hermanos, de que el tomar dominio es algo, ¿verdad?, que se nos ha encomendado. Gloria al Señor. Vamos a leer algunas escrituras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 12. Vea conmigo ahí, Romanos 13, 12. Dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, nos está llamando a ponernos las armas de la luz. O sea, a estar en plan de batalla, en plan de guerra, en plan de conquista esta mañana. La iglesia de Cristo en la tierra fue establecida para conquistar terreno, para conquistar territorios. Eso es lo que ha estado haciendo la iglesia en los últimos 2000 años. Nuestro compañerismo lo ha estado haciendo en los últimos 50 años, conquistando, tomando dominio. No solamente, ¿verdad?, fue Estados Unidos, la nación de Estados Unidos, sino también México y todo el planeta Tierra, todo el globo terráqueo. Nuestro compañerismo ha estado tomando dominio esta mañana, porque Pablo dice: debemos de vestirnos las armas de la luz. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 7 dice estas palabras. Segunda de Corintios 6, 7: en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Está hablando de las armas esta mañana. Como hijos de Dios tenemos que estar preparados para la guerra. Dios estableció su iglesia en la tierra para que fuera una iglesia conquistadora, que toma dominio. Jesús mismo declaró estas palabras hablando acerca de esto en Mateo capítulo 16 versículos 18 y 19, por favor. Mateo 16 versículos 18 y 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti también te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí el Señor está hablando a Pedro acerca, amén, de este dominio que debe tener la iglesia, de ese espíritu de conquista que debe tener la iglesia. Amén. Él está diciendo, amén, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del Hades no van a poder contra la iglesia, porque es la iglesia de Cristo, es la iglesia de Dios, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Porque aquí está hablando que la iglesia iba a tomar dominio e iba a conquistar, de tal manera que en el infierno iba a poder contra ella. El infierno no ha podido. Se han levantado comunistas, se han levantado dictadores, se han levantado, ¿verdad?, épocas donde, amén, han perseguido a la iglesia. La iglesia ha sufrido persecución. La iglesia, ¿verdad?, ha sido calumniada. La iglesia de Cristo ha sido, ¿verdad?, de alguna manera maltratada. Pero la iglesia ha prevalecido.
Las puertas del infierno no han prevalecido contra la iglesia esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Estamos hablando, ¿verdad?, del ejemplo de David. David era un hombre de guerra. Y esto es también para el pueblo de Dios hoy en día. Dios nos ha llamado a esa guerra espiritual, a esa batalla, ¿verdad? Como hablaba el miércoles del Señor. Tenemos nosotros, iglesia, hermanos, tenemos la gran oportunidad de que Dios nos puede dar dominio y nos da dominio. Y yo quiero hablar en segundo lugar, Dios dando dominio. Nuestro texto habla de los dominios de David. David y la nación de Israel tomaron dominio sobre algunas naciones. En nuestro texto habla primeramente de que ellos tomaron dominio sobre los filisteos. Versículo 1, 2 Samuel 8:1. Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Metec de manos de los filisteos. David dice, dominó, derrotó a los filisteos, gloria al Señor, y dominó sobre ellos. También David tuvo dominio sobre los de Moab. Versículo 2, derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entrenó para reservarles la vida, dice. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Amén. Dice que David también dominó sobre los moabitas, sobre los de Moab, y los hizo tributarios también sobre los de Soba. Versículo 3. Asimismo derrotó David a Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Dice que dominó sobre ellos también. Y también dominó sobre los sirios. Versículos 5 y 6 dice: y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-Ezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. También sobre los sirios David dominó, porque Dios da el dominio esta mañana. Dice que Jehová le dio la victoria a David. ¿Cuántos dicen amén? Fue Dios quien le dio el dominio a David por donde quiera que él iba. Y es Dios quien nos da el dominio, quien nos dará la victoria en momentos así. Es Dios el que nos da la victoria para conquistar, gloria al Señor. A veces pensamos, ¿verdad?, que no podemos hacer más. Podemos llegar a pensar que no podemos alcanzar más. Pero escúcheme bien, servimos a un Dios grande, a un Dios que puede darnos dominio, no solamente sobre esta área de la ciudad, sino toda la ciudad y otras ciudades también. Porque de eso se trata en esta mañana. Aleluya. La iglesia, nuestras iglesias son establecidas no solamente para que tengan dominio en esa área o en esa ciudad, sino piensen más allá de sus ciudades. Así empezó, amén, la iglesia madre en Mazatlán. Una iglesia que empezó, amén, tomando dominio en esa colonia, amén, en la Santa Elena, donde se empezó. Después empezamos a ir a otras colonias, amén. Después a la ciudad y luego otras ciudades. Y por eso estamos aquí nosotros, porque la iglesia pensó y decidió conquistar otras ciudades esta mañana. Aleluya. Porque es Dios quien nos dará el dominio. De hecho, David había ejercido un dominio poderoso sobre esas naciones, las cuales le pagaban tributo. 2 Samuel 8, versículos del 11 al 14. Dice versículo del 11 al 14 estas palabras: los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas, y del botín de Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama. Cuando regresaba a derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la sal, y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Gloria al Señor. Aleluya. Dice que David sometió, hermanos, a esas naciones.
y le pagaban tributo, la sometió, fueron siervos, dice, de David. Aleluya. Fueron naciones, ¿verdad?, que David las sometió en esta mañana. Entonces Dios ha establecido su iglesia para que tome dominio y conquiste. Aleluya. Tome dominio y conquiste. Tenemos promesas. Muchas veces, ¿verdad?, hay cristianos que viven ingenuos o ignoran las promesas que Dios les ha dado. Una de esas promesas está ahí en San Lucas, capítulo 10, versículo 19. Vea conmigo, San Lucas 10, 19. Dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aquí está una promesa poderosa de parte de Dios a nosotros. El Señor dice: he aquí yo les doy potestad de hollar, o sea, de pisotear serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada les va a dañar, nada les dañará. Dios, gloria al Señor, hermanos, nuestro Señor está, amén, haciéndonos una promesa de dominio, gloria a Dios, ¿verdad? De dominar sobre fuerzas malignas, sobre oposición, sobre obstáculos. El Señor dice: yo les doy potestad, que pisoteen esa oposición que muchas veces se presenta. Les doy autoridad que dominen sobre esas fuerzas malévolas, esas fuerzas malvadas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea, el Señor nos da potestad. A veces yo me he parado, a veces firme, amén, y le he dicho así a ese diablo que muchas veces se opone. ¿Y sabes qué, diablo? Tú no te vas a oponer a la voluntad de Dios. Tú te tienes que someter a lo que Dios decida. Se lo he dicho en la cara. Porque a veces uno siente, ¿verdad?, esa presión del enemigo. Siente uno esa oposición, que el diablo empieza a cerrar puertas acá y allá, a poner obstáculos para que uno no haga lo que uno planea hacer para Dios. O por ejemplo, cuando se trata de una conferencia, cuántos obstáculos pone el diablo muchas veces. Cuántas cosas. Cuánta oposición hay muchas veces. Entonces tenemos que agarrarnos de estas promesas. Porque Dios nos ha llamado a tener victoria sobre esas fuerzas malévolas. Amén. A dominar sobre esas fuerzas. Amén. A pisotear toda serpiente, todo escorpión. Malvadas fuerzas que se oponen esta mañana. Y se trata de tomar el dominio de nuestra ciudad, La Paz, Baja California Sur. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Se trata de tomar el dominio de nuestra ciudad. Y por eso yo quiero hablar en tercer lugar, la estructura como parte del dominio. Escúcheme bien, el rey David tenía una estructura de liderazgo en su equipo. Tenía un gabinete, por decir así, que estaba bien organizado, gloria a Dios. Porque ahí vemos en 2 Samuel, en nuestro texto, capítulo 8, pero versículos del 15 al 18, veamos ahí el gabinete que tenía David. Dice: y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era tronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraía era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y pereteos, y los hijos de David eran los príncipes. David tenía toda una estructura esta mañana. Tenía todo un gabinete, un equipo, ¿verdad? Prácticamente un equipo de trabajo que él tenía. Y eso, amén, hizo que David tuviera fuerza y dominaran y conquistaran naciones esta mañana. Aleluya. Eso hizo que David, hermanos, tuviera, amén, el apoyo. Porque por sí solo él no iba a poder hacer lo que él hizo. ¿Cuánto dicen amén? Cuando una iglesia tiene una estructura sólida y está organizada, es una iglesia que tendrá dominio y autoridad. Porque todo el dominio de David dependía de esa organización, de esa estructura, de todo su equipo de trabajo. Él contaba con un general, él contaba, ¿verdad?, con un cronista, contaba con sacerdotes, con escribas,
contaba, ¿verdad?, con líderes, contaba con sus príncipes, que eran sus hijos. Así es que estamos hablando de la estructura como parte del dominio esta mañana. Aleluya. Es lo que yo puedo mirar aquí. El dominio no era de David solamente, era de todo su equipo, de toda la nación. Nosotros como pastores no podemos hacer el trabajo solos, o dicho correctamente, no podemos tener dominio si no tenemos un equipo que nos apoye. Cuando dicen amén. Por sí solos abarcaríamos muy poco, pero con un gran equipo de trabajo abarcamos más. Por eso necesitamos la ayuda o el apoyo de la gente de Dios esta mañana. Aleluya. Por eso, amén, una iglesia, amén, pionera, una iglesia es una iglesia que va a batallar, que se va a ver mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Pero esa iglesia va a ir tomando estructura, va a ir tomando forma y va dándole más fuerza. Y va, amén, creciendo y creciendo esta mañana. Aleluya. Hay pastores, ¿verdad? Muchos de ellos han tomado iglesias ya formadas, iglesias ya organizadas. Aleluya. Y de alguna manera siempre es un poco más fácil, porque ya tiene una organización, porque ya hay mujeres, ya hay líderes, ya hay, ¿verdad?, músicos, ya hay coristas, ya hay maestros de escuela dominical. O sea, ya hay una estructura. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando se piona una iglesia o se levanta una iglesia de cero, amén, se tiene que ir tomando toda esa estructura o se tiene que ir tomando esa forma para poder conquistar e ir adelante esta mañana. Un presidente de la república tiene una estructura, ¿verdad? Él tiene un gabinete, tiene una organización, gente que le ayuda. Él no puede hacer el trabajo por sí solo, porque no podría. Ni un presidente puede hacer el trabajo por sí solo. Ni siquiera un alcalde municipal puede hacer el trabajo por sí solo. Es más, ni siquiera, amén, un regidor o un síndico, porque hay sindicaturas, ¿verdad? Y a los que están al frente de esas sindicaturas se llaman síndicos. Ni siquiera un síndico tiene que tener también algunas personas que le ayudan. Ahora imagínense, un presidente de una nación, todo un equipo, ¿verdad? Todo un equipo. Y si, por ejemplo, si renuncia, hace unos días renunció la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, renunció y rápidamente el presidente tuvo que poner a otro en el lugar de ella. Y así es esto. También renunció, creo que el secretario de Hacienda, la secretaria, y rápidamente a otro, a que tome el lugar. Porque solamente así, y si así se batalla, imagínense si no hay una estructura. Es lo mismo en una iglesia, gloria a Dios. Qué tremendo mirar a nuestras iglesias líderes, la iglesia madre, las iglesias líderes de Moche, de Nogales, de Mexicali, de Hermosillo, de Navojoa, que son iglesias que tienen una estructura, la iglesia de Apatlaco en el Distrito Federal. Son iglesias que tienen una organización, son iglesias fuertes esta mañana. Ahora Pablo habla, el apóstol, acerca de la importancia de cada miembro dentro del cuerpo de Cristo. Veamos ahí en 2 de Corintios, capítulo 12. Porque cada miembro es importante esta mañana. 2 de Corintios 12, versículos 14 al 25, vamos a leer. Dice 2 de Corintios 12 del 14. No, miento, es 1 de Corintios. 1 de Corintios 12, del 14 al 25, dice así: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son todos los miembros, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, y a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba.
para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Aquí está hablando de la estructura, está hablando del cuerpo humano, que viene siendo una estructura bien coordinada, bien, ¿verdad? Todo bien coordinado, todo bien planeado. Así es la iglesia. Así, amén, era el equipo que tenía David. Por eso conquistó David, porque tenía un equipo de trabajo esta mañana. Y es lo mismo con la iglesia, es lo mismo con el pueblo de Dios. Una iglesia necesita tener una estructura firme y sólida. También, amén, casi para terminar, ahí en Efesios, Pablo escribe, Efesios 4, versículo 16, dice, de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Está hablando también una vez más del cuerpo, que todo tiene que ir bien unido, bien concertado, amén, en un sentir, ¿verdad? En un mismo sentir, en un mismo plan, en un mismo deseo. Así es, amén, la iglesia, así debe de ser la iglesia. La estructura va a darle fuerza, la organización le va a dar dominio, le va a dar, amén, a la iglesia dominio para conquistar y conquistar. Así era el caso de David, iglesia, esta mañana. Entonces dice en nuestro texto que David tenía dominio y los iba extendiendo porque tenía un equipo de trabajo. Y finalmente, quiero terminar con este texto de nuestro texto, segunda de Samuel, capítulo 8, versículo 15. Ahí está lo que David hacía. Segunda de Samuel 8:15. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. O sea que dice que David se encargaba de ministrar justicia y equidad, o sea, igualdad. O sea que David era parejo con todos, no tenía privilegios para unos y para otros no. Era un hombre justo, era un hombre recto. ¿Cuánto dicen amén? Él se encargaba, dice, de administrar justicia y equidad a todo su pueblo, y entonces los demás sabían lo que tenían que hacer. Y eso es lo que le dio dominio, y él conquistó y conquistó, gloria al Señor. Y es lo que la iglesia también hace. La iglesia, ¿verdad?, tiene organización, estructura, tiene un equipo, amén, avanza y avanza, gloria al Señor. Qué bueno que tenemos muchas iglesias ejemplares, y yo siempre le digo a Dios, Señor, ayúdanos a alcanzar ese nivel de esta iglesia. Aleluya. Yo veo la iglesia de los Moshi, la iglesia de Nogales. Oh, hermanos, son iglesias que están trabajando y trabajando, porque hay mucha gente involucrada, unos haciendo una cosa, otros haciendo otra cosa, pero ellos están ganando almas cada semana. Cada 6 meses tienen bautismos, cada 6 meses, de 20, de 25 bautizan. O sea que, qué tremendo. Aleluya. Y que Dios nos ayude, ¿verdad?, a ser así, a ser una iglesia así, porque esa es la enseñanza de esta escritura. Segunda de Samuel 8 es lo que yo puedo ver aquí, y esto hizo que David fuera un conquistador, tomara dominio y conquistara naciones, y se hiciera más fuerte su reinado y también la nación de Israel. Eso es lo que Dios quiere hacer de la iglesia aquí, en La Pasión, la iglesia allá en La Guerrero, la iglesia en la colonia San Fernando. Dios quiere que seamos iglesias fuertes, que sobresalgamos en esta ciudad, y eso Dios lo va a hacer. Pero también de nosotros tenemos que seguir adelante, gloria al Señor, y siendo ese equipo de trabajo. Aleluya. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Vamos a dar un aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Gracias, Señor, te alabamos. En el nombre de Jesús recibe la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Bendecimos tu nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esta mañana vamos a orar. Aleluya, vamos a orar, gloria a Dios, que Dios nos ayude, ¿verdad? Y que podamos, ¿verdad?, seguir adelante y involucrando gente se involucre, orando para que gente también se involucre en esta estructura que aleluya, estamos tratando de tomar o tomando en la iglesia. Aleluya, de eso se trata esta mañana, y que esa estructura se siga fortaleciendo,
Amén. Y que podamos tomar dominio, gloria al Señor, de esta colonia, de nuestra ciudad, de otras colonias. Aleluya. Vamos a orar en esta mañana. Pónganse de pie, iglesia. Usted que nos está viendo en internet, también pídale a Dios que usted también pueda ser parte de esto. Aleluya. Y que usted pueda involucrarse también en este equipo, gloria al Señor. Vamos a orar juntos. Vamos a orar a Dios con todo el corazón. Padre celestial, en esta mañana, Dios, te damos gracias esta tarde por tu palabra, Dios. Gracias por tu misericordia. Señor, bendice a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Dios. Oh, Señor, aquellos que en internet han escuchado esta predicación, yo oro a ti por ellos, Dios, que se involucren, Dios, que nos involucremos como equipo. Oh, Dios, que el dominio que tú quieres darnos, Señor, podamos alcanzarlo, Dios. Ese dominio, esa conquista, ese espíritu de conquista, ese espíritu de lucha, Señor, esté en tu iglesia. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo. Bendice mis hermanos, Señor, que han escuchado esta predicación. Oh Dios, a los que están aquí, Dios, en el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo. Gracias, amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Gracias, Dios, te alabamos, Señor, te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Amén. Dios es bueno esta mañana, gloria a Dios. Pues vamos a llevar esto a nuestro corazón, gloria al Señor. Aleluya, y vamos a seguir adelante. Amén. Vamos a despedirnos por la tarde. Tenemos el servicio de milagros a las 7, a las 6, ¿verdad? Para estar orando antes del servicio.